Amado, el Señor les bendiga en esta preciosa mañana en que celebramos la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra, ¿verdad? Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, los versos 1 al 10. Abran su Biblia, por favor. Mateo 28, versos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, una vez más venimos ante tu bendita presencia, rogando el auxilio de tu Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos capacite para entender el mensaje de tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Si usted realmente está interesado en conocer sobre la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo, existen 4 biografías autorizadas. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las únicas biografías autorizadas que nos narran la vida del Señor. Pero los evangelios son mucho más que simples biografías. Son la revelación del Redentor. Si los evangelios fueran relatos humanos ordinarios, habrían terminado en una tumba, habrían terminado en una persona muerta. Pero el evangelio de Mateo no concluye con un Cristo muerto, sino con un Cristo vivo, exaltado y victorioso. Y aquí encontramos la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión que existe. Los hombres fundan sistemas que terminan en sepulcros. Dios ha dado un Salvador que venció al sepulcro. La resurrección de Jesucristo no es algo que ha sido añadido a la fe cristiana, sino que es el mismo fundamento de nuestra fe. Si quitamos la resurrección, todo el fundamento del evangelio se desploma. Sin resurrección no hay evangelio, no hay esperanza, no hay salvación. Como afirmaban los puritanos, toda nuestra esperanza cuelga de un Cristo
vivo. Y en este pasaje que vamos a examinar el día de hoy, vemos 4 experiencias de los primeros testigos de la resurrección. 4 experiencias de los primeros testigos de la resurrección. ¿Cuáles fueron esas experiencias? Vamos a ver en primer lugar que hubo duelo en el verso 1, temor en los versos 2 al 7, gozo en el verso 8 y finalmente adoración en el verso 9 y verso 10. Y vamos a ver en primer lugar el duelo, ¿verdad? El duelo. Dice aquí que pasado el día de reposo. Y bueno, yo estoy seguro que ya ustedes saben que el sábado era el día de reposo para los judíos. Era el día que los judíos dedicaban a la adoración y a la comunión con Dios. Dedicaban a meditar en la palabra, ¿verdad? No podían trabajar, tenían que dedicar todo el día a adorar a Dios. Y esto era algo que había sido ordenado por Dios en la ley. Si usted ve en los versos, capítulo 20, versos 8 al 11 de Éxodo, allí se ordenaba a la nación de Israel que debía guardar el sábado. ¿Ok? Dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Ahora, algo que quiero que usted entienda es que, a diferencia nuestra, que tenemos nombre para cada día de la semana, ¿verdad? Tenemos domingo, lunes, martes, así sucesivamente. Los judíos no tenían nombre para los días de la semana. Simplemente los enumeraban con relación al sábado. Así que el sábado era el día principal y después el primer día de la semana sería el equivalente a nuestro domingo, ¿ok? Y así sucesivamente. El segundo, el lunes y demás. La palabra sábado significa séptimo y todos los demás días eran contados a partir de ahí, a partir del día séptimo, como seguía en orden consecutivo. Así que lo que estamos viendo aquí, en primer lugar, amado hermano, es que estos hechos que se narran en este pasaje ocurrieron al amanecer del día domingo, justo al amanecer del día domingo. Y es debido a eso, debido a la resurrección de Cristo que ocurrió el domingo en la mañana, es que la iglesia adora el domingo y no el sábado como lo hacían los judíos. O sea, los judíos adoraban el sábado, nosotros adoramos los domingos, porque cada vez que estamos adorando el domingo estamos celebrando y anunciando la resurrección de Cristo. Como dice el doctor John MacArthur, ese domingo fue el amanecer no solo de un nuevo día, sino de una nueva era en la historia de la redención. Ahora, ¿qué ocurrió aquel domingo? ¿Qué fue lo que ocurrió tan significativo aquel domingo? Bueno, dice Mateo aquí que María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Ahora, algo que quiero que note es que Mateo solamente menciona aquí a 2 mujeres por nombre, ¿verdad? María Magdalena y a la otra María. Y es por eso que le dije que existían 4 biografías autorizadas. Si usted lee los otros evangelios, se nos enseña que junto con estas 2 Marías también iban Salomé y Juana. ¿Okay? Usted puede ver eso en Marcos 16, verso 1, y en Lucas 24, verso 10. Ahora, el punto que quiero enfatizar es que estas mujeres venían para ir al sepulcro. Venían con corazones quebrantados por el duelo. Venían porque ellas no habían podido estar allí en el momento en que Jesús fue preparado para ser sepultado. Ellas no pudieron participar de ese acto. Y venían con corazones quebrantados por el duelo. ¿Por qué? Porque ellas amaban profundamente a Cristo. Pero, note, ellas venían al sepulcro. O sea, ellas lo consideraban muerto. Ellas pensaban que aún el Señor estaría en la tumba. Su amor es real, pero su fe es débil. Ellas traían especies aromáticas para ungir el cadáver del Señor. No venían con esperanza de encontrar un Cristo vivo. Venían con dolor, con duelo. Caminan hacia una tumba, no
hacia una promesa cumplida. Los discípulos habían escuchado en repetidas ocasiones que Jesús les había dicho que Él moriría, pero que al tercer día resucitaría. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Mateo 16:21, en Mateo 17:23 y en Mateo 20:19 y en el capítulo 26, incluso verso 32. Jesús anunció su resurrección de antemano, pero ni siquiera sus mismos discípulos le creyeron. Hay muchas personas hoy que profesan amor por Cristo, pero viven como si Él todavía estuviera muerto, como si Él todavía estuviera en un sepulcro. Tienen religión, pero no resurrección. Y esto lo que nos revela es la dureza del corazón humano, la dureza del corazón de todo pecador. El hombre natural no cree, necesita ver para creer, pero ni aún ante una verdad que ha sido claramente revelada, muchas veces quiere creer. Sin embargo, en medio de esta ignorancia y en medio de la debilidad, estas mujeres, usted ve en los evangelios que ellas perseveraron, amaban tanto al Señor que querían estar allí, querían ir a ungirle. Y esto nos muestra una gran verdad, una gran verdad. La gracia de Dios es la que sostiene incluso la fe más débil. Y esa fe débil, el Señor la sostiene hasta llevarla a ser una fe viva, una fe genuina, una fe que persevera. Ellas pensaban que Jesús estaba muerto. De hecho, si usted lee los 4 evangelios, se va a dar cuenta que ellas se preguntaban cómo iban ellas, que eran simples mujeres, a lograr mover la gran piedra que había sido colocada a la entrada de la tumba, a la entrada del sepulcro, para sellarlo y evitar que alguien robara el cadáver o robara las cosas que estaban dentro del sepulcro, ¿verdad? Usted puede ver eso en Marcos capítulo 16, 1 al 3. La gran pregunta de esta mujer es, ¿quién nos removerá la piedra? Esa era su preocupación. Ellas ni siquiera eran conscientes y ni siquiera sabían que los enemigos de Jesús, los líderes religiosos, habían asegurado la entrada del sepulcro con una guardia romana. Habían ido a pedir que una guardia romana fuera colocada para impedir que los discípulos robaran el cadáver y dijeran que el Señor había resucitado. Los guardias fueron, sellaron la tumba con el sello romano para evitar precisamente eso. Y usted puede ver ese relato en Mateo 27, 65 al 66. Ahí se dice cómo ocurrió todo esto. Y en medio de toda esta circunstancia vemos a estas mujeres que van al sepulcro con duelo, con dolor. Su propósito era ir a ungir el cadáver. No esperaban que el Cristo estuviera vivo. Hemos examinado el duelo y vamos a ver que los testigos presenciales experimentaron también temor. Vamos a ver el temor. Verso 2 al 7 dice, y aquí se produjo un gran terremoto. Fíjense, este es el segundo terremoto sobrenatural. El primero ocurrió precisamente en el momento de su muerte, como vimos el pasado viernes, ¿verdad? En Mateo 27, 51. Ahora, este otro terremoto ocurrió, dice aquí, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Quiero enfatizar algo, aunque aquí Mateo se enfoca en las acciones de un solo ángel, sabemos que no era uno solo, sabemos que eran 2, según se narra en Lucas 24:4 y también en Juan capítulo 20, verso 12. Y se dice que este ángel, y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. O sea, note los acontecimientos, un terremoto
un ángel glorioso, la piedra removida. Aquí vemos que lo sobrenatural está obrando. El cielo está invadiendo la tierra. ¿Y por qué fue necesario remover la piedra? ¿Cuál fue el propósito? ¿Acaso fue para que Jesús pudiera salir? No. Fue precisamente para permitirle a estas mujeres y después a los discípulos del Señor que entraran y que pudieran ver que la tumba estaba vacía. Note que Mateo describe la apariencia del ángel en el verso 3. Dice que su aspecto era como un relámpago y que su vestidura blanca como la nieve. Note que estas palabras nos dan una clara idea de que la apariencia de este ángel era imponente, gloriosa, deslumbrante y sobre todo muy atemorizante. Muy atemorizante. Note el verso 4 dice, y de miedo a él, o sea, al ángel, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, recuerde, estaba hablando de soldados. O sea, no estaba hablando de personas cobardes, débiles. Estaba hablando de soldados. Esta repentina demostración de poder sobrenatural causó el pánico, el terror entre estos hombres. Ellos estaban totalmente impotentes en presencia del ángel. No había nada que pudieran hacer. La apariencia del ángel fue tan deslumbrante, tan perturbadora y terrible, que incluso dice el texto que ellos perdieron la conciencia y se desmayaron. Quedaron como muertos. ¿Se desmayaron de qué? De miedo, de pánico, de terror. ¿Ok? Ahora, hago énfasis. Imagínense, soldados acostumbrados a ver los horrores de la guerra, personas acostumbradas a ver muerte, destrucción, se desmayan ante la presencia de un ángel. ¿Ok? El punto es que cuando lo celestial se manifiesta, el hombre, el orgullo del hombre es humillado hasta lo sumo. ¿Sabe? El apóstol Juan estuvo con Jesús durante su ministerio. De hecho, hubo un momento en que él recostó su cabeza en el hombro de Jesús. Y cuando en el libro de Apocalipsis vemos que Juan vio al Cristo resucitado, dice que cayó a tierra como muerto. Cuando lo celestial se manifiesta, el orgullo de los hombres es humillado. Ahora déjeme decirle, estos soldados no solamente temieron al ver el ángel, no solamente temieron al ver lo sobrenatural, había otra razón por la cual ellos sentían pánico, sentían mucho temor por sus vidas. A ellos se les había dado una misión, la misión era proteger la tumba, asegurarse de que esa tumba estuviera cerrada y de que nadie pudiera llevarse el cadáver de Jesús. Si esto ocurría, ellos pagarían con sus vidas. Cuando a los soldados romanos se les daba una misión, si ellos se quedaban dormidos, a todos los empalaban y les pegaban candelas vivos, hasta morir. Así que las medidas de seguridad que tomaron los enemigos de Jesús, note esto, estas medidas que fueron medidas de seguridad que tomaron los enemigos del Señor son al mismo tiempo fuertes evidencias de su resurrección. Mateo 28, 11 al 15 nos narra lo sucedido. Dice, y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. O sea, los soldados, mientras las mujeres iban, fueron a la ciudad, pero note a quienes fueron a dar el informe. No a las autoridades, no a sus autoridades, sino dice aquí a los principales sacerdotes. Ellos no le informaron a Pilato.
ni tampoco a sus oficiales superiores. ¿Por qué razón? Porque si lo hacían, si los oficiales se enteraban de que habían fallado en su tarea, en su misión, ellos serían ejecutados de manera inmediata. Ellos fueron a hablar con los líderes judíos. ¿Por qué? ¿Por qué razón con los líderes judíos? Porque sabían que ellos también estaban ansiosos por encubrir este milagro. Y si usted ve en ese pasaje ahí mismo, en el verso 12, dice, y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y os evitaremos dificultades. O sea, los guardias tomaron el dinero e hicieron todo lo que se les instruyó. Hicieron como los líderes judíos les dijeron, ¿verdad? Ahora, el propósito precisamente fue confundir a las personas y hacer creer al público, a las personas que habían sido los judíos, habían sido los discípulos del Señor, quienes habían robado el cadáver. Dice el verso 15, y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Ahora, yo quiero que usted piense conmigo por un instante, ¿verdad? Quiero que usted reflexione un poco. ¿Quién se robó el cadáver de Jesús? ¿Serían sus amigos? ¿Serían sus discípulos? ¿Serían sus enemigos? ¿O fueron ladrones? ¿Quién robaría el cadáver? Bueno, sus discípulos no podrían haberlo hecho. Y usted dirá, ¿por qué razón? Recuerde, había una guardia romana, había un sello romano en la entrada de la tumba. Violar la guardia romana, intentar violar la guardia romana y romper el sello era ponerse en contra del imperio romano. Era una condena de muerte absoluta. Aquellos hombres que días antes se habían acobardado cuando Jesús fue apresado y que lo abandonaron, huyeron, corrieron, lo dejaron solo, permitieron que él fuera a la cruz del Calvario, creen que ahora tendrían el valor de ir allí, atravesar esta guardia, mover esta piedra sin que los guardias se dieran cuenta, robar el cadáver para empezar a predicar una mentira. Una mentira que al final ellos sabían que le costaría la vida. Porque si usted lee los evangelios y después lee el resto del Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que la razón por la cual los apóstoles murieron fue por predicar que Cristo había resucitado. ¿Sabe? De los 12 apóstoles, 11 murieron violentamente. Todos fueron ejecutados. El único que murió de muerte natural, podríamos llamar, fue el apóstol Juan. El resto, todos fueron ejecutados por predicar que Cristo había resucitado. Entonces, ¿qué razón habría en ir a hacer esto, ponerse en contra del gobierno romano, robarse un cadáver y empezar a predicar que Cristo había resucitado cuando era una mentira? ¿Y qué razón habría para predicar una mentira hasta el punto de estar dispuesto a morir por una mentira? Ahora, sus enemigos tampoco lo harían. Los líderes judíos tampoco lo harían. ¿Por qué? Porque lo último que querían los líderes judíos era que se proclamara que Cristo había resucitado. Si los enemigos de Jesús hubieran tenido su cadáver cuando los primeros creyentes empezaron a predicar la resurrección, que Cristo había resucitado, habría sido resuelto el problema muy fácil. Habrían expuesto que ellos mismos tenían el cadáver de Jesús.
Y así se habría acabado el dilema y los discípulos habían sido expuestos como unos mentirosos. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué sus enemigos nunca presentaron el cadáver de Jesús? ¿Por qué nunca pudieron demostrar que Cristo aún estaba muerto? ¿Por qué? Porque no tenían un cadáver. Porque el Señor resucitó. Ahora, ¿serían ladrones? Los ladrones hubieran enfrentado la misma dificultad. Tendrían que haber tratado de evitar a los guardias. Tendrían que robar, remover la piedra y hacer todo el robo sin que los guardias se dieran cuenta, se despertaran. Pero más importante aún, si un ladrón entraba a robar en la tumba, el objetivo era robar las cosas de valor que había dentro de la tumba. Por ejemplo, en este caso, los mantos, que eran muy valiosos. Pero esos mantos estaban allí. ¿Qué sentido tenía que un ladrón entrara y se robara un cuerpo? Los ladrones no entraban a robarse el cuerpo, entraban a robarse las cosas de valor, las cosas costosas, las telas de lino que tanto José de Arimatea como Nicodemo habían usado para ungir el cadáver de Jesús, según Juan 19, 38 al 42 y Juan 20, 5 al 7. Sin embargo, sabemos por los evangelios que todas estas cosas valiosas estaban allí en el sepulcro. Jesús, incluso, como vimos en la lectura que hizo mi hermano Alan ahorita en el evangelio de Juan, había atravesado aquellas vendas y las había dejado allí mismo sobre el sepulcro como evidencia de que Él estaba vivo. Por tanto, podemos llegar a una conclusión, y es que la tumba no había sido robada, ni por los discípulos, ni por los enemigos, ni por los ladrones. Verso 5 dice, y hablando el ángel, dijo a las mujeres, vosotras no temáis. Fíjense, lo primero que el ángel hace es calmar el temor de las mujeres. Vuelvo y repito, yo nunca he visto un ángel. ¿Sabe? Hay personas que dicen que han visto ángeles o que han visto a Jesús mismo. Yo no lo creo. Porque la presencia es atemorizante, es terrorífica. Dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Y nota a continuación lo que dice el ángel. Porque ha resucitado tal como dijo. Aquí vemos el primer anuncio de la resurrección. El primer anuncio de la resurrección, después de que Cristo realmente hubiera resucitado. ¿Sabe? Y esta frase encierra una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad que encierra esta frase? La resurrección es la vindicación divina de que Cristo es quien dijo ser el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe? Cuando a Jesús le pidieron que diera una señal de que Él era el Mesías, el ungido, Él dijo, esta generación perversa demanda señal, señal no les será dada. La única señal que verán será que así como estuvo Jonás en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. En otras palabras, esa señal anunciaba la resurrección de Cristo. Y la resurrección es la vindicación divina y demuestra que Dios el Padre ha aceptado en primer lugar el sacrificio de Cristo. Que la justicia de Dios ha sido satisfecha por el sacrificio de Cristo. Y que la muerte, que era el peor enemigo de los hombres, ha sido vencida por Cristo. La resurrección es la prueba de que la obra de Cristo fue perfecta y suficiente. Además, la tumba vacía no solo es evidencia histórica, sino que también es un llamado espiritual. Note las palabras después. Venid, es una invitación. Vengan, ved el lugar donde yacía. O sea, el ángel invita a las personas, invita a las mujeres a que vengan y vean la resurrección, el lugar vacío. Y el punto que quiero que usted entienda es que la fe cristiana no es una fe ciega. ¿Sabe? Hay mucha gente que dice, yo creo.
Y hay mucha gente que pone su fe en la misma fe. No importa lo que crea, lo importante es creer. No, eso es un engaño. La fe debe tener un objeto y debe ser basada en la verdad. No creemos cualquier invento, no creemos una historia utópica, creemos en algo que hay evidencias históricas. ¿Ok? Vengan y vean el lugar donde yacía. O sea, la fe cristiana está basada en hechos históricos. Hechos históricos que pueden producir una convicción en nuestra alma. Ahora, obviamente usted y yo no podemos ir a la tumba en este momento, ¿verdad? Y examinar la evidencia de la misma manera que lo hicieron los primeros discípulos. Han pasado 2000 años, han pasado más de 2000 años, y por tanto las condiciones no son las mismas. Pero tenemos, como dije, tenemos 4 biografías autorizadas que nos narran toda la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios. Tenemos la palabra de Dios. Sobre todas las cosas tenemos el testimonio de testigos presenciales. Testigos presenciales que respaldan la verdad histórica de la resurrección. ¿Sabe? Si usted va a un juicio, algo que tiene suma importancia es cuando usted tiene testigos. Y sobre todo testigos oculares, personas que estuvieron presentes y que vieron los eventos, los hechos con sus propios ojos. Ante cualquier jurado, el testimonio de varios testigos obviamente sirve de evidencia para conformar obviamente una causa, ¿verdad? Validar una causa. La pregunta que debemos hacer no ¿eran aquellos testigos confiables? ¿Fueron los apóstoles? ¿Fueron las mujeres? ¿Fueron aquellos testigos confiables? Y la respuesta es claro que sí. Cualquiera que examine la evidencia sin prejuicio, evaluando los hechos, va a llegar a la misma conclusión. ¿Sabe? Cuando los apóstoles escribieron y los hombres apostólicos escribieron el Nuevo Testamento, ellos tuvieron mucho cuidado de dejar claro algo. Enfatizaron que ellos no estaban contando algo que alguien les narró, algo que era un cuento de caminos. Note lo que dice 1 de Juan 1:1. Note lo que dice el apóstol Juan referente a su testimonio. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. ¿Se da cuenta? O sea, estas personas no estaban hablando de un cuento de camino, estaban hablando de algo que ellos vivieron de manera presencial, que ellos estuvieron allí, ellos tocaron, vieron, oyeron al Señor. Les recuerdo la noche en que Jesús fue apresado y juzgado por sus enemigos. Los discípulos habían huido y lo habían abandonado, ¿verdad? Se habían acobardado. Recuerden que hasta el valiente apóstol Pedro, que había dicho, Señor, no importa lo que los demás hagan, yo soy tan valiente y tan bravo que yo voy a ir contigo y aún estoy dispuesto a morir contigo. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Hoy me vas a negar 3 veces. ¿Sabe que todos esos testigos, todos esos discípulos que se habían acobardado, que habían huido, a partir de este punto, a partir del domingo en la mañana, todos ellos, si usted lee el libro de los Hechos, en Hechos 1:22, en Hechos 2:32, en Hechos 3:15, en Hechos 5:32, Hechos 10:39, ¿sabe? Se convirtieron, ellos decían, en testigos de su resurrección. Ese era el mensaje de los apóstoles. Somos testigos de la resurrección de Cristo. Damos testimonio de que Cristo resucitó. ¿Y qué causó este cambio?
Su testimonio lo llevó, como dije, hasta la muerte. O sea, ellos fueron eliminados, fueron ejecutados por predicar a un Cristo vivo. ¿Qué causó este cambio de actitud tan notable? ¿Qué causó que hombres cobardes de repente en apenas pocos días estuvieran dispuestos a predicar de la resurrección a costa de su propia vida? Yo quiero que usted piense un momento. Si la resurrección hubiera sido solo un engaño, no habría ocurrido ningún cambio en la vida de estos hombres. Un cambio tan radical que de cobarde pasaron a ser hombres valerosos. El Pedro que lo negó 3 veces, al final fue crucificado, dice la tradición, cabeza abajo, porque no se sentía digno de hacer lo mismo que el Señor. ¿Qué causó ese cambio? ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Por predicar algo que sabían que era mentira. La vida de estos hombres fue diametralmente transformada. Apenas en pocos días, los cobardes ahora eran hombres valientes. Y ese cambio es notable. Ese cambio es una prueba indubitable de la resurrección de Jesús. Demuestra que estos hombres fueron impactados por una experiencia, porque vieron al Cristo resucitado de primera mano y entendieron que todas sus promesas eran reales y verdaderas. Y tenemos además el hecho de que testimonio de que Jesús apareció a un grupo grande de personas. De hecho, hubo una ocasión que se narra en 1 Corintios 15, 3 al 8, la narra el apóstol Pablo, en que dice que Cristo apareció a más de 500 personas de una vez. Ahora, fíjense, que los amigos testifiquen a favor tuyo en un juzgado ya es obviamente aceptado. Pero que haya enemigos que testifiquen a favor tuyo ya es algo extraordinario, ¿cierto? Que haya enemigos que hayan llegado a testificar que Cristo resucitó, evidentemente es algo extraordinario. Y yo quiero que usted entienda, aún los enemigos del Señor testificaron de su resurrección. ¿Sabe? Había un hombre llamado Saulo de Tarso. La Biblia dice que este hombre fue un gran perseguidor de la iglesia, que su misión, él entendió que su misión era eliminar a todos los discípulos del Señor, que él los perseguía. Y se nos dice que cuando iba camino a Damasco, él tuvo una visión, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y que esa experiencia transformó su vida. Y este hombre, que era un enemigo de la iglesia, un perseguidor de la iglesia, se convirtió, vemos su testimonio en Hechos 9, en el famoso apóstol Pablo. Pablo, el perseguidor de la iglesia, se convirtió, Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, se convirtió en el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia. Y no solamente eso, amados, la iglesia misma es un testimonio de la resurrección del Señor. El Nuevo Testamento y el día del Señor son otras pruebas de que Cristo ha resucitado. ¿Sabe? Como les dije, durante siglos los judíos habían guardado el sábado. Entonces se produjo un cambio notable en la historia de la redención. Judíos y gentiles. Recuerde, todos los apóstoles eran judíos. La iglesia no empezó en Roma, la iglesia empezó en Jerusalén. Los primeros creyentes, todos, en su mayoría, inmensa mayoría, eran judíos. Judíos y gentiles, después de que Pablo empezó a predicar, se unieron en la iglesia y la iglesia se convirtió en el nuevo pueblo de Dios. Y comenzaron a reunirse para adorar
ya no el sábado, sino el primer día de la semana. ¿Sabe que el primer día de la semana empezó a llamarse Dominus Day, el día del Señor? Precisamente porque todo el mundo reconocía que Cristo había resucitado. Cada vez que usted y yo nos reunimos el día domingo a adorar al Señor, estamos anunciando a todo el mundo que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y luego viene el mandato, verso 7. El mandato en el verso 7. E id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos, y aquí Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. ¿Sabe? Algo que quiero enfatizar es que nadie puede proclamar a Cristo si primero no ha sido convencido por Él. Hasta que uno no tiene convicción, no tiene la capacidad de poder ser fiel en proclamar la verdad. Antes de que podamos testificar, debemos tener la convicción de que el Señor realmente ha resucitado y de que la resurrección es una verdad histórica. Debemos creer lo que enseña el Evangelio. ¿Y qué es lo que enseña el Evangelio? Si usted lee 1 Corintios 15, 3 al 4, dice así, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, esas son convicciones que toda persona que dice ser cristiana debe tener. Entender que Cristo realmente murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados, pero también que Él resucitó para nuestra justificación. Pero más importante aún, amado hermano, nota aquí, e id pronto y decid a sus discípulos. O sea, aquí hay un mandato que después da origen a la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo mismo. No debemos guardarnos la noticia de la resurrección. Debemos proclamarla al mundo. Luego de examinar el temor, vamos a ver la experiencia de gozo en el verso 8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Fíjense, note lo que estas mujeres estaban experimentando. Temor y gozo. Dos experiencias totalmente opuestas, ¿verdad? Y es comprensible que estas mujeres todavía sintieran temor en medio de todas estas circunstancias. Pero note que ese temor se vio mitigado por un gran gozo, una gran alegría. Habían recibido una noticia extraordinaria. Habían escuchado al ángel decir que Cristo había resucitado. ¿Sabe? El gran teólogo Juan Calvino dijo que no ha tenido mucho progreso en la escuela de Cristo aquel hombre que no anticipe con gozo el día de la muerte y de la resurrección final. Fin de la cita. Y el gran predicador puritano Thomas Boston dijo que una persona que es consciente de su pertenencia a Dios sabe que la muerte, su muerte, será el funeral de todos sus pecados, dolores, aflicciones, tentaciones, deserciones, oposiciones, vejaciones, opresiones y persecuciones. Y sabe que la muerte será la resurrección de su esperanza, alegrías, deleite, consuelos y contentamiento, y que le traerá un gozo más claro, completo, perfecto y constante acerca de Dios. No hay temor para el cristiano ante la muerte, porque sabemos que la tumba estaba vacía. Un alma regenerada tiembla ante Dios, pero también se goza
y se deleita en Él. El gozo cristiano no es superficial, no es una emoción vacía. Es el fruto de la convicción de una realidad eterna. Cristo vive. Como proclamaban los puritanos, no hay verdadero gozo sin santidad, ni santidad sin Cristo resucitado. Porque la resurrección garantiza la justificación del creyente, la victoria sobre el pecado y la esperanza de la gloria eterna. El creyente ya no teme a la muerte como condenación, sino que ve su muerte como la entrada a la presencia misma de Dios y a la gloria eterna. Así que algo que quiero que usted entienda es que la resurrección de Cristo, dice Pablo, garantiza nuestra propia futura resurrección y el eterno disfrute de la comunión con Dios. Y finalmente, y con esto ya concluyo, ellas experimentaron adoración, versos 9 y 10. Dice, y aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Aquí Jesús le había aparecido a María Magdalena en el jardín, como dice Juan 20, 11 al 18 y en Marcos 16, 9. Y note que las dos primeras apariciones de nuestro Señor en la resurrección no fueron a sus discípulos, sino que fueron a las mujeres. ¿Sabe? Las mujeres habían estado allí con Jesús, acompañándolo cuando Él fue llevado a la cruz. Habían estado siguiendo a José de Arimatea y al otro discípulo cuando lo pusieron en el sepulcro. Y ahora fueron ellas las primeras en llegar al sepulcro vacío. Por tanto, su fidelidad y su devoción a Cristo fue recompensada. Fueron las mujeres las primeras en ver al Cristo resucitado. Y Jesús saludó a estas mujeres de manera informal. Y dice aquí que ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y note la palabra que dice a continuación, y lo adoraron. Y lo adoraron. Note, estas mujeres adoran a Jesús. Y la Escritura nos dice que Jesús le impidió que ellas lo hicieran. No impidió que ellas lo adoraran. Déjeme decirle, la Biblia es clara. Hay un solo ser que debe ser adorado. Es Dios. Es Dios. Adorar a cualquier otra persona, a cualquier otra, es idolatría. Obviamente sabemos que existe un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que esas tres personas merecen igual honor, igual gloria. Por tanto, Jesús debe ser adorado, debe ser reverenciado. Adorar a cualquier otra persona hubiera sido una blasfemia. Pero adorar a Jesús es una muestra de que Él realmente es quien es. Emmanuel, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Y la Biblia nos enseña que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo deben ser adorados. Y aquí está la meta de la obra redentora. El propósito de la redención, el propósito de la resurrección, la adoración verdadera. La adoración verdadera. Dios está buscando a verdaderos adoradores, dijo Jesús a la mujer samaritana. Los puritanos enseñaban que el fin del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Y esto solo es posible porque Cristo ha resucitado. Cristo aceptó la adoración. Cristo es un ser divino. Verso 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis. Note que el Señor también hizo lo mismo, calmó el temor de estas mujeres. Y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me
verán. O sea, aquí Jesús reitera la encomienda que le fue dada por el ángel y que ya él había dicho que fueran a Galilea. Fíjense que él dice, usa la expresión mis hermanos. Y esto revela la intimidad, la íntima relación que existe entre Cristo y sus discípulos, sus hermanos. Y fue este mandato el que estableció luego una relación central. Después vemos en Mateo 28, 18 al 20, que Cristo dio una comisión a todo y cada uno de sus discípulos. Si usted dice que usted es de Cristo, usted también tiene esa comisión. Usted debe ir y proclamar el evangelio de Cristo. Id y haced discípulos, dijo Jesús, a todas las naciones. Todo cristiano que ha recibido el Espíritu Santo debe ser un testigo de la resurrección. ¿Sabe? Si usted lee en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? El término testigo ahí viene de un término griego martireo, que significa, obviamente, una persona que está dando testimonio so pena de muerte. Y todo creyente, todo aquel que dice que es cristiano, es un testigo de la resurrección de Cristo. Debe testificar la resurrección de Cristo. Cualquier persona sincera que estudie las evidencias con un corazón abierto va a concluir que Cristo realmente resucitó y que la resurrección es un hecho histórico que no puede ser refutado. ¿Sabe? Un hombre llamado Frank Morrison, que era un periodista agnóstico, intentó escribir un libro refutando la resurrección de Cristo. Y después de examinar la evidencia cuidadosamente, terminó escribiendo un libro titulado ¿Quién movió la piedra?, que fue publicado por la editorial Sonderbank en el 1971. O sea, este hombre que antes quería negar la resurrección, terminó escribiendo un libro que defendía la resurrección. Ahora, y con esto ya voy a concluir, hermanos. Usted y yo sabemos por la Escritura que Abraham, el padre de la fe judía, fue sepultado en la cueva de Macpela, ¿verdad? Como dice Génesis 25, 7 al 11. Sabemos que Buda, el fundador del budismo, murió y fue sepultado en Kushinagar. No sé si lo pronuncio bien, ustedes saben que no soy muy bueno para pronunciar. Que es una de las 4 ciudades santas del budismo en un estado de la India. Mahoma, el fundador de la fe musulmana, murió y fue sepultado en la mezquita del profeta, donde sus seguidores le rinden homenaje y tributo hasta el día de hoy. Jesús murió y fue sepultado. Pero el domingo en la mañana, su tumba, la tumba de Jesús en Jerusalén, estaba vacía. Los cristianos no tenemos una tumba a la que podamos ir a rendirle tributo a Jesucristo. El domingo en la mañana, su sepulcro estaba vacío porque Él resucitó. Cristo vive. El Señor resucitó. La resurrección de Cristo exige de nosotros una respuesta. No basta con simplemente admirarla, con reconocerla como un simple hecho histórico o incluso con defenderla. Debes preguntarte en esta mañana, ¿has pasado del duelo espiritual a la vida? ¿Has sido humillado por el temor de Dios? ¿Conoces el gozo de tener comunión con un Cristo vivo? ¿Tu vida es una adoración sincera? No descanses hasta tener evidencia en tu alma de que Cristo vive. No te conformes con una fe vacía, porque solamente hay 2 opciones. Para ti, Cristo es simplemente un hecho histórico externo, o Él es realmente un Salvador vivo en tu corazón. La Biblia nos dice que la tumba está vacía, que el trono en el cielo está ocupado
que Cristo vive, que el Señor resucitó. Y la pregunta final es esta, y con esto concluyo, ¿vive Cristo en ti? Porque eso define tu destino eterno. ¿Vive Cristo en ti? Porque el Señor resucitó. Oremos. Padre, damos gracias en esta mañana, porque hay evidencia tras evidencia de que el sepulcro está vacío, de que ni la muerte ni tus enemigos pudieron vencerte, que tú resucitaste y que tu resurrección es la garantía de nuestra futura resurrección, de que algún día todos nosotros también resucitaremos contigo y estaremos por la eternidad. Damos gracias a aquel que tenía autoridad y que venció con gran poder a la muerte, y a través de quien recibimos el perdón y la reconciliación con el Padre. Señor, ayúdanos a exaltar tu nombre, ayúdanos a reconocer que tú vives. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos espirituales. Sabemos que para el hombre natural es imposible creer estas verdades porque la palabra del Evangelio es locura para los que se pierden. Pero, Señor, obra en cada corazón, en cada mente, y en aquellos que aún no te conocen, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús y te damos gloria. Amén. Amén.